Muy bien, entonces, buenas noches. Eh, Miremos, voy a salir y vuelvo y entro. Ok, José, listo. Entonces, preguntarles, primero que todo, si, Ollán, ¿ya viste el plan administrativo y legal? Claro que sí, Eh, ya lo vi el ¿Lo martes con los miraste? compañeros. ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Qué tienes así como comentarios por hacerme? ¿Alguna duda? Cuéntame. Claro que sí, a eso voy. Permítame que estoy descargando el archivo. Yo el martes tuve reunión con mis compañeros y hay unas cositas que hablamos, pero permítame lo descargo. Dale. Bueno. No, listo, José, dale tranquilo que si no te está funcionando, la intención es que me escuches. Si tenés alguna pregunta o duda frente al módulo legal y administrativo, pues entonces me escribís, ¿cierto? Yo me imagino que ya leíste el documento y si tenés alguna duda, pues la idea de este encuentro es hablar de ese tema. Ok. ¿Tienes alguna pregunta, José? Pero ya leíste el documento, ya lo miraste. Ah, bueno, entonces me imagino que está todo claro, no hay ningún interrogante. Bueno, tienes parte ya avanzado. Bueno, muy bien. Jan, ¿descargaste el documento? Jan, bueno, parece que Jan se nos fue, bueno. De todas maneras, entonces explicaré muy rápidamente cada uno de los componentes del módulo legal y administrativo. ¿Listo? Entonces, para ese módulo legal y administrativo comenzaremos. Mi pregunta, primero que todo, es: ¿están viendo mi pantalla? José, ¿estás viendo mi pantalla? Ah, es que la estás viendo pequeñita, siempre como que has tenido ese problema. Ok, Jan como que volvió a entrar. Jan, ¿qué hubo? ¿Lograste descargar el documento? Hola, creo que sí, profe, disculpe, que me di cuenta que estaba hablando solo, se Ah, desactivó. ya. Bueno, contame entonces cuáles han sido tus dudas. Bueno, sí, el martes estuve con los compañeros debatiendo el tema y en la parte de marco legal hay algo relacionado con la sociedad, me imagino que debe ser ese punto A o limitada, algo así, pero también hay algo con lo que dice ah, su área y subdepartamentos y subunidades. ¿A qué se hace referencia a eso? Pues ni idea.
Y hay un compañero que sabe mucho, él es la que trabaja en la parte de recursos humanos en una compañía y él sabe mucho la parte de talento humano, entonces esa se la dejé a mi compañero junto con la parte de costos de la nómina. Pero entonces sí me gustaría que usted me ampliara más esta información sobre la sociedad y sobre las subáreas. Ah, bueno, listo. Entonces voy a empezar haciendo un repaso, digamos, rápido sobre cada uno de los puntos del modelo y cuando lleguemos al punto de esa parte departamental, entonces lo profundizamos, ¿ok? Claro que sí. Bueno, listo. Entonces, en ese sentido, comenzamos con el marco legal, ¿cierto? Aquí la intención es que ustedes coloquen si es un proyecto como tal, pues obviamente no van a tener que llenar el tema de la sociedad comercial, ¿cierto? Si es un producto o un servicio, pues entonces aquí la idea es que si la intención es crear empresa, pues entonces me digan si es una sociedad limitada, si es A, si es comandita por acciones, si es unipersonal y cuál es la razón del por qué se elige expresamente ese modelo. En la actualidad, pues está teniendo mucho auge las SAS, o sea, Sociedad por Acciones Simplificadas, por toda la responsabilidad, digamos, no digamos toda la responsabilidad social que tiene, sino por el descargue de esa responsabilidad social frente a terceros, ¿cierto? Porque hay una parte muy importante allí que manifiesta que el patrimonio propio no estaría involucrado en caso de liquidación de la organización. Entonces, en ese sentido, la SAS toma mucha fuerza por eso. ¿Listo? Entonces, arriba, qué tipo de sociedad y qué condiciones, y aquí en la parte de abajo, por qué se elige ese tipo de sociedades. En caso tal de que simplemente en el proyecto quieran diseñar solamente el producto del servicio y no quieran meterse con el tema de la formalización empresarial, o sea, de montar la empresa, pues entonces este tipo de cosas no se llenan. Entonces ni este punto se llenarían, ni tampoco para el tema de proyectos. Socios, entonces simplemente colocamos los nombres de las personas, el valor en dinero o el valor en especie que de alguna manera van a aportar cada uno de ellos. Y el valor industrial, pues ese valor industrial tiene que ver específicamente, ojo que una cosa es el aporte en capital en dinero y otra cosa es el valor en especie. El conocimiento vale dinero, ¿cierto? Entonces si yo voy a colocar aquí conocimiento, pues entonces la intención es que se pueda valorar y también se pueda transcribir aquí en el valor de capital. Ah, que es que en el valor de aporte industrial lo que voy a colocar son unas máquinas, voy a colocar unas herramientas, entonces sería bueno que también lo expresen allí. Listo. Cláusulas y condiciones especiales y particulares entre socios. Entonces, si van a ser socios, si ustedes van a ser socios, en este caso, entonces acá, en las condiciones o reglas, deben de tener en cuenta y muy presente básicamente el acuerdo de confidencialidades y el acuerdo privado de socios. Cuando hablamos de acuerdo de confidencialidades es que deben acordar entre los socios no divulgar información, nuevo conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso es algo especial que se debe tener en cuenta, entonces lo deben escribir allí. Pero cuando hablamos del acuerdo privado de socios, básicamente ustedes tienen que pensar en específico qué pasaría si ustedes faltasen. Si, un ejemplo, si yo tengo moto y en el ejercicio yo me accidento, entonces ¿qué va a pasar con mis acciones en ese nuevo invento? ¿O qué va a pasar con mis acciones en esa nueva empresa? ¿O qué va a pasar con el conocimiento que yo dejé
cuantificado en dinero en el caso de que yo no esté si es un proyecto. Entonces allí yo debo pensar, debo blindar de la mejor manera posible en caso de que yo no esté, cómo va a ser transferidas esas acciones, ese nuevo conocimiento. Si mis familiares realmente en algún momento pueden acceder a esas nuevas acciones, pero que realmente si van a acceder, entonces que le aporten al proyecto, que le aporten a la organización. Si no le van a aportar, entonces simplemente se le pagan esas acciones, se le paga ese conocimiento y chao y pescado. No sé si me estoy haciendo entender. Jan. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. La idea es, Cilia, buenas noches. Raúl, buenas noches. Espero que me estén escuchando, ¿cierto? Entonces, si tienen preguntas, pues entonces me las van haciendo mientras voy haciendo la explicación del tema. Permítame en un momento, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden blindar la información lo que más se puede. Por ejemplo, Coca-Cola no ha, digamos, patentado su fórmula especial de su soda como el suero que se inventó hace más de 100 años, pero algún colombiano en algún momento, específicamente de uno de los barrios marginados de aquí de la ciudad de Medellín, logró copiar exactamente la fórmula y de alguna manera lo demandaron y todo este cuento. Entonces la fórmula de Coca-Cola hoy en día permanece como un secreto industrial y es algo especial que se debe concebir. Entonces, para que lo tengan presente, cosas especiales las deben organizar en este espacio. Muy bien. Lo siguiente, que viene la estructura organizacional. Yo sé que para los ingenieros informáticos hablar de estructura organizacional se les dificulta un poco entender el tema, pero los que están estudiando administración de empresas ya deben de tener un poco de claridad sobre eso. Hablar de la estructura organizacional, y Jan que me hace la pregunta que básicamente se pierde un poco en este tema, entonces estamos hablando de nombre de departamento o unidad organizacional. Entonces, por ejemplo, desde la estructura organizacional, uno puede organizar la empresa por departamentos o áreas, las puede organizar por productos, las puede organizar por procesos o las puede organizar por unidades de negocio. Me explico. Yo puedo tener el departamento de comercial, el departamento de producción, puedo tener el departamento de logística, puedo tener el departamento financiero, pero puedo tener también la unidad de negocio, de calzado, unidad de negocio de telas, unidad de negocio, o si quisiera agrupar por grupos, yo diría unidad de negocio de calzado y marroquinería, o unidad de negocios específicamente de telas y prendas de vestir. ¿Me estoy haciendo entender, Jan, que tú fuiste el que me hiciste la pregunta? Claro que sí, ahora sí le comprendo Ah, bueno. perfectamente. O si mi empresa es muy grande y yo la quiero expandir, mi visión de futuro es tener una gran empresa, entonces yo podría tener, por ejemplo, la unidad de negocio del Valle, la unidad del negocio de Bogotá, la unidad de negocio de Antioquia o Medellín, la unidad de negocio de la costa. Básicamente puedo organizar mi empresa a través de las sedes que voy a tener durante regada por todo el país. Entonces es dependiendo de cómo quiera yo realmente distribuir una empresa, si es el caso de que yo pueda o lo que yo quiera es crear una empresa. En caso de proyectos es muy diferente. Yo puedo tener unidad de proyectos científicos,
unidad de proyectos administrativos, unidad de proyectos en ventas, todo básicamente lo voy a estructurar en función de proyectos, ¿cierto? Es dependiendo de cómo ustedes realmente quieran diseñar la estructura de lo que están planteando en formulación y evaluación de proyectos. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo definidas las áreas, el departamento, dependiendo de cómo lo quiera distribuir, inclusive les recomiendo, por ejemplo, leerse en un libro de principios de administración o temas de administración y buscan estructura organizacional, entonces ahí les aparece cuáles son las diferentes formas de estructura organizacional. Esto para que complementen lo que les estoy diciendo. Lo otro es cuáles van a ser esas funciones, ¿cierto? Si yo tengo una unidad o un departamento de ventas, entonces cuáles van a ser las funciones del departamento de ventas, cuáles van a ser las funciones del departamento de comercial. Si mis proyectos son básicamente proyectos de innovación tecnológica, entonces cuáles van a ser las funciones del departamento de innovación tecnológica. Víctor, buenas noches. Entonces, en ese sentido es describir las funciones o a qué se va a dedicar básicamente esa unidad, ese departamento, ese proyecto como tal. ¿Listo? Observaciones del departamento de unidad. Pues aquí esto es opcional, ¿cierto? Pero es si yo quiero hacer unos comentarios adicionales en función de lo que yo ya había mencionado en las funciones, ¿cierto? Subunidades o áreas organizacionales. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo? El departamento de ventas, pero es que el departamento de ventas se puede subdividir. 1 en comercial, 2 en cartera o 3 en tesorería, no sé. Estoy hablando cualquier cosa, estoy dando unos ejemplos. Entonces, si tengo subunidades, coloco el nombre. Aquí ingreso de manera corta si es que voy a diseñar algo muy corto, que me parece que este espacio de pronto está sobrando, y que aquí abajo coloco las funciones de cada una de las áreas que conforman el departamento macro, ¿cierto? Y de igual manera lo hago con cada uno, observaciones, etcétera, ¿cierto? Y aquí coloco un organigrama estructural dependiendo de los niveles. Vuelvo e insisto, no necesariamente tiene que ser el organigrama de la organización, es que también hay organigrama de productos, hay organigrama por departamentos, hay organigrama por proyectos, hay organigrama por área geográfica. Entonces todo depende de lo que ustedes estén pensando, diseñando y organizando en la formulación y en la evaluación de proyectos. ¿Qué preguntas tenemos hasta aquí, chicos? Profe, dime, Silvia. tengo una duda. Nosotros tenemos un plan, pues como de negocio, una empresa que ya está constituida y planea establecer un negocio en una nueva zona, ¿cierto? Yo creo que ya, pues ya usted lo conoce. Sí. Dentro de la estructura que nosotros tenemos en este organigrama, nosotros allí entonces pondríamos la línea de productos que vamos a manejar. Me explico. Tenemos productos medicamentos, abonos, fertilizantes, concentrados, agroquímicos, y los agroquímicos se derivan en diferentes ramas, los medicamentos en otras diferentes ramas, los concentrados tienen variedad para cerdos, para pollos, para ganado. Podemos separarlo así, en esta parte, es lo que le entiendo. Silvia, si tú quieres montarlo de esa manera, no hay problema.
Lo que pasa es que de manera general lo que nosotros conocemos como organigrama siempre está basado en una estructura departamentalizada. La empresa con la cual estamos trabajando ya tiene una estructura definida. Simplemente lo que se está haciendo es el estudio de una posibilidad de un negocio en una nueva zona y ampliarnos, Exactamente. extendernos, que es la estructura que nosotros estamos planteando y que de hecho es algo real, es algo que se está viviendo en el Muy momento. bien. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que lo hagas tal como me lo acabaste de mencionar. Por Ah, cada sublínea o por cada línea de negocios y haces un organigrama piramidal dependiendo de cada uno de las líneas de negocio, ¿cierto? Como para que se refleje lo nuevo que ustedes van a hacer, porque si me colocan el organigrama de la empresa por áreas, ujú. yo no voy a ver cómo la evolución en la No, formulación del proyecto. ¿Me hago entender? sí, por ejemplo, dentro del organigrama de la empresa está, bueno, consejo de administración, revisoría fiscal, departamento comercial del área agropecuaria. En ese Sí, departamento es en el cual nosotros nos vamos a enfocar y sí, sobre el cual estamos trabajando. sí, Sobre ese departamento ya hago la distribución de cada área, entonces, sí, señora. sí, sería así. Sí, Ok. listo. Yo llegué tarde a la reunión y me disculpan, corrí mucho. Pero No, yo ya le consulto luego de algo del inicio, porque como la empresa ya está establecida, entonces tengo duda con algo del inicio. Luego se las consulto. no, ¿Listo? simplemente Cilia, colocas allí en la parte legal la empresa cómo está constituida, si es por comandita por acciones, si es A, si es unipersonal, etcétera, por qué tomaron esa decisión de ser limitada y ya Ujú. describes las áreas de la organización con sus funciones y listo. Socios, por ejemplo, la parte de socios acá habla de socios. Socios son muchos. Ah, bueno, La entonces ojo parte, que tú haces parte de la sociedad. soy empleada. Ah, bueno, Nosotros como entonces, empleados no nos permiten ser socios a no ser que tengamos finca. esa parte, esa información de la sociedad es, me imagino que es un poco confidencial. Entonces, si no Sí. puedes acceder a esa información, no te preocupes por no tenerla, ¿cierto? Entonces pasas de largo y simplemente continúas con el siguiente punto, porque es que el tema de sociedades, que ahora lo Es explicaba, muy delicado. es algo complejo porque decir, bueno, los socios son tales, el capital que va a colocar cada uno de los socios es tal y además de eso, cuando son socios industriales dicen entonces coloco maquinaria, coloco conocimiento, coloco las herramientas, coloco tal cosa y esa información no te la van a decir. No, y hay cosas que tampoco se pueden dar todas. Claro, exactamente, entonces simplemente pasa de largo y esos puntos no los llenas. Estamos, Ok, profe, muchas gracias. con gusto. Muy bien. Carlos, con respecto al tema de las sociedades, usted, para los que no sabemos, de los que no estamos en la parte de administración, ¿qué posibilidad haya de que usted nos pueda compartir un documento, un enlace con todo este tema de limitada, de sea comandita, porque no sabemos de esa parte? Sería bueno entonces como tenerlo ahí para saber qué decisión se toma y cuál quiere crear exactamente. Bueno, Jim, Jan, para ese tema, mi sugerencia, pues documentos como tal, bueno, de pronto se los puedo conseguir y se los puedo compartir. De los que yo tengo por acá como guardaditos empolvados, tendría que buscarlo y yo se los compartiría. Pero la ruta más sencilla es consultar en cada una de las cámaras de comercios o en las alcaldías de cada uno de los municipios donde ustedes estén ubicados y allí aparece toda la información comercial en función de cuando uno realmente quiere registrar una empresa de acuerdo a una modalidad. Pero de todas maneras yo quedo con la tareita de buscarles esa información lo más pronto posible y yo se la subo específicamente a la plataforma una vez se las encuentre. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Ok, ya. Eh, sigamos, sigamos. Entonces, luego viene el tema del talento humano. No se les olvide, muchachos, que nosotros como seres humanos
dentro del punto de vista organizacional, nos deben de llamar talento humano, no recurso humano. Yo por ahí escuché a Jan diciendo que hay un compañero que es experto en el tema del recurso humano y nosotros no somos recurso humano, somos talento humano, digamos por las habilidades y destrezas Ok, que no sabía, adquirimos. disculpe. ¿Qué me ibas a decir? Que ok, no sabía, disculpe, no sabía que se decía de esa manera. No, 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 tranquilo, tranquilo, no te estoy regañando, ni te estoy diciendo pao pao, nada de esas vainas, simplemente como para que tengamos presente muchachos que nosotros tenemos habilidades y destrezas y por el hecho de tener unas habilidades y destrezas en una curva de aprendizaje de acuerdo a nuestra experticia durante toda nuestra vida personal y profesional, pues obviamente debemos de ser considerados como talento humano, ¿listo? Entonces en ese sentido eh, digamos que lo que debemos hacer aquí es mirar en qué área nos vamos a ubicar, ¿cierto? Por ejemplo, yo, Carlos Villegas, que me van a ubicar en el área administrativa, que me van a ubicar en el área de producción, que me van a ubicar en el área financiera. Entonces, básicamente, ¿en qué área vamos a estar ubicados? ¿Qué cargo es el que voy a tener y cuáles son las funciones que voy a tener? En el caso, por ejemplo, de los que están estudiando ingeniería informática, pues sería bueno, bueno, es que el cargo que voy a desarrollar es de diseñador web o de desarrollador o de mantenimiento de redes. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis funciones? Ya enumeran las funciones del cargo en ese proyecto o las funciones del cargo en esa empresa o las funciones del cargo por simplemente diseñar el producto del servicio. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Bueno, Claro, sí. excelente. Bueno, continuemos. Resulta ser que por aquí más abajo, entonces seguimos con... pues qué belleza. Bueno, perfil del cargo. Bueno, una cosa es describir las funciones y otra cosa es diseñar el perfil del cargo. Entonces aquí uno, por ejemplo, cuando uno va a ir a presentar una entrevista, lo primero es que a uno le llega la información del perfil. Que sea ingeniero informático, que tenga habilidades en ofimática, además de eso que sepa de Java, de C++. Bueno, yo creo que estoy hablando de cosas que creo que son ciertas, porque alguna vez yo estudié ingeniería de sistemas, ¿cierto? Pero creo que estoy hablando de cosas que no son, perdón, que sí son. Entonces, uno dice, bueno, que sea ingeniero informático con habilidades en ofimática, con conocimiento en Java, en C++, todo este tema en Visual Basic, todo este tema de programación, que además sepa inglés, que tenga maestría en desarrollo de redes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que tenga habilidades de relacionamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que se exige para un cargo en caso tal de que en ese desarrollo de ese nuevo cargo que se está diseñando, pues cumpla con unos requisitos mínimos para poder ejercer esas habilidades y destrezas del talento humano que es necesario en ese proceso. Entonces aquí una cosa es hablar de las funciones del cargo y otra muy diferente es del perfil del cargo, en caso de que aplique. Si lo que ustedes están es desarrollando un proyecto, entonces aquí el perfil del cargo, en ese proyecto a lo mejor van a necesitar 2 desarrolladores, 4 administradores,
3 asesores o 4 consultores, entonces cuál es el perfil de ese consultor, cuál es el perfil de ese asesor, cuál es ese perfil de ese docente que necesitan que los apoye, etcétera, etcétera. Procesos a cargo. Continuemos hacia abajo. Dice, en caso de que aplique, para el cargo se debe definir los procesos que están bajo esa responsabilidad. Recordemos que desde el punto de vista de los procesos es un conjunto sucesivo de actividades o tareas con un fin o un propósito único. Entonces, en ese sentido, tienen que pensar, o por lo menos se tienen que imaginar desde el contexto administrativo, cuáles son los procesos principales que se van a ejercer en ese cargo. Si por decir algo, yo soy el coordinador, un ejemplo, si yo soy el coordinador de redes o de mantenimiento de redes, ¿cuáles son las actividades principales de ser coordinador? Entonces, 1 es el diagnóstico, 2 es la estructura del mantenimiento de redes, entonces sería estructuras. 3, validación técnica de esas estructuras. 4, mantenimiento físico a través de la actualización constante de seguridad. O sea, estoy colocando un ejemplo de cuáles son las actividades principales a ejercer. No estoy hablando precisamente de las funciones como tal, sino de cuáles son las actividades principales por las cuales yo me hago responsable ante algo. Entonces, en ese sentido, ahora, no quiere decir que lo que acabo de decir sea cierto. En función de esas actividades, cuando les hablo de estructuras, de mantenimiento, porque realmente yo no conozco a profundidad el tema de qué es ser el coordinador de mantenimiento de redes. Ustedes conocen más de eso que yo. Entonces, simplemente a manera de ejemplo, ¿cuáles son esas actividades principales? ¿Cierto? Entonces, y a esas actividades principales se les llamamos un conjunto sucesivo de actividades o de procesos. Observaciones en caso tal de que ustedes las tengan que hacer aquí, unas observaciones, si es que las tienen que hacer porque son cargos demasiado, digamos, muy puntuales o muy especializados. Un ejemplo podría ser cuando yo soy del Comité Científico de Innovación Tecnológica, entonces tengo que hacer unas claridades aquí sobre el cargo que las debo tener en cuenta en casos muy especiales. No creo, de acuerdo a lo que he leído de sus trabajos, no he visto el primero que realmente cumpla con estos requerimientos, entonces para que pasen de largo. Ya nos metemos con el cuento de los costos administrativos. Ojo con lo que voy a decir aquí. Cuando hablamos de costos administrativos y estamos hablando expresamente de salarios, estamos hablando de honorarios, estamos hablando, por ejemplo, de arriendo, de servicios, de gastos de papelería, etcétera, etcétera. Estamos hablando expresamente de todo aquello que tiene que ver con la parte administrativa del proyecto o en caso tal de la parte comercial del proyecto. Olvídese por completo de la parte de la prestación del servicio o de la producción del producto o la producción del producto y o servicio. ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque la parte productiva de cualquier producto, servicio o proyecto se tiene que relacionar bajo los costos variables.
En los costos variables solamente se relacionan materias primas, insumos o mano de obra directa que está involucrada en la producción del producto o del servicio. Pero como estamos hablando de costos administrativos, los costos o gastos administrativos se relacionan como los costos fijos del proyecto. Y aquellos costos fijos son los que no cambian en su estructura en función de un tiempo. Entonces, ¿qué no cambia? El arriendo, el plan de celular, los seguros, el transporte si se designa un monto fijo para el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces deben de tener mucho cuidado en qué costos son los que van a relacionar en esta parte, porque es fundamental cuando dentro de 10 días empecemos el módulo financiero. Entonces deben de tener muy especial cuidado en esto. Entonces aquí se les presenta una plantilla donde dice, ¿qué nómina es la que voy a organizar aquí? Recuerden, es que el gerente, ¿pero qué gerente? ¿Es el gerente del área de productiva o es el gerente de la organización o es el gerente del proyecto? Si es el gerente del proyecto, muy bien, me lo relacionan aquí. Es que necesitamos una secretaria. Listo, bueno, ¿la secretaria es de quién? ¿Es para apoyar al gerente o es para apoyar a otras personas? Si es para apoyar al gerente de la organización, también va aquí, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos necesitamos? Necesitamos tantos. Salario mensual. Una cosa es hablar del salario neto y otra cosa es hablar de las prestaciones y los parafiscales. ¿Cuál es mi sugerencia? Para que no se enreden con las prestaciones y los parafiscales. Resulta ser de que yo me gano 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Si yo me gano 1.000.000 de pesos, yo tengo que tener en cuenta aquí los porcentajes de las prestaciones y los parafiscales. Entonces, para evitarme ese lío, simplemente coloco acá en todas estas casillas de aquí hacia abajo 1.63. ¿Qué es el 1.63? Es el 63% por encima del 100. ¿Pero por qué el 63%? Porque la suma de todos esos porcentajes entre parafiscales y prestaciones sociales suman el 63%. ¿Pero por qué el 1? Porque es la unidad que representado en porcentaje es el 100. Entonces, si yo cojo mi 1.000.000 de pesos y lo multiplico por 1.63, me va a dar el salario total. Mes, multiplico por 12 y me dará el salario anual. ¿Me estoy haciendo entender frente a lo que acabo de explicar, compañeros? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, pero ¿por qué de esa manera? Porque entonces tendría que coger mi 1.000.000 de pesos, multiplicar por 0.63, eso me da un valor y nuevamente le tengo que sumar el 1.000.000 de pesos para que me dé el valor total. O sea, de que básicamente tendría que hacer triple operación, mientras que si lo multiplico por 1.63 me da el valor derechito. Entonces así no tengo que hacer mucho esfuerzo. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo, pues, para que lo tengan presente una vez ustedes realicen todos estos cálculos. Muy bien. Hombre, y ahí termina el formato de módulo legal y administrativo. Miren que es un formato mucho más corto que el del operativo y que el del plan de mercadeo. Es mucho más sencillo de hacer. Les estoy dando 2 semanas para hacerlo. Pienso que algunos de ustedes ya lo tienen algo avanzado.
Les comento adicionalmente que sus proyectos, desde que los mandaron el domingo, no los he podido revisar por tanta carga no académica, sino laboral. Recuerden que soy docente de tiempo completo y no solamente tengo las funciones como tutor de ustedes, sino que también tengo unas funciones administrativas dentro de la institución, y eso no me ha dejado pues mirar sus proyectos, pero aspiro que este fin de semana realmente yo sí pueda poder revisar sus proyectos y mandarles los comentarios. Yo sí quiero hacerles una pregunta, muchachos, porque estoy un poco preocupado, porque yo les mandé comentarios en archivo de voz, en un audio. Entonces quiero saber si lo abrieron, si cuando lo abrieron entendieron los comentarios, si no tuvieron inconvenientes, porque es una herramienta que me facilita decirles qué es lo que hace falta, qué está bien, qué está mal, y que de verdad escribir creo que puede que no se entienda muy bien en el ejercicio. Entonces por aquí, por ejemplo, José Luis nos compartió un link donde están las clasificaciones de la empresa. Cilia me dice que fueron muy claros, muy bien, entonces parece ser que la herramienta sí está siendo efectiva. José dice que lo escuchó y está totalmente claro. Raúl dice que se hizo un resumen correspondiente y se tomaron en cuenta para corregir. Muy bien, o sea, hace que básicamente los audios funcionaron. Frente a lo que acabamos de explicar, compañeros, entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Algunos me han estado llamando para que les dé una cita y les dé una asesoría personalizada. Me parece que eso es muy loable. Yo les doy la cita, nos encontramos por Skype y conversamos sobre el tema. Espero que utilicen esta herramienta en caso que también tengan ustedes algún inconveniente. Yo miro cómo me puedo acercar a ustedes y apartarles el espacio para que podamos hablar sobre el tema. Entonces, chicos, coméntenme, ¿cómo vamos con el curso? ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? ¿Qué preguntas tienen? Porque es que realmente han sido muy pocos los que me han pedido esas citas, y entonces veo que, bueno, claro está, que cuando yo miré los trabajos, vi unas cosas muy interesantes, muy bien organizados, y creo que van muy bien. Pero muchachos, explíquenme. ¿Van bien? Buenas noches. Víctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien o no? Bien, hombre, contame. Bien. No, todo el curso pues ha estado bastante interesante. Eh, Simplemente pedí aquí un momentico la palabra para decirte que antier te solicité cita para ayer y no me fue posible cumplir. Entonces quería saber si de pronto podemos organizar una nueva para aclarar unas dudas que tengo sobre el comentario de la primera entrega que me hiciste, para proceder pues, con las correcciones ya luego de aclarar las dudas que tengo. Ah, bueno, Víctor, yo te estuve esperando, pero no te vi conectado en el Skype. Exacto, sí, no me fue posible llegar, una contingencia que tuve. Ah, bueno, entonces, haceme un favor, volveme a escribir por Skype para que miremos a ver si de pronto el fin de semana lo podemos lograr. ¿Te parece el sábado? Claro que sí, está muy bien. El sábado en la mañana. Chicos, este sábado no va a haber encuentro. Otra cosa que quiero comentarles. Para el módulo financiero les voy a montar un video en donde yo explico paso a paso de cómo se debe llenar el formato financiero. Entonces, pienso que ahí ahorramos un poco de tiempo en función de lo que tienen que presentar dentro de 10 días. Entonces, el próximo encuentro que tengamos sobre la parte financiera es cosas puntuales, o sea, cosas muy, pero muy puntuales. Entonces, en ese sentido,
yo quiero que se estudien ese video. Yo ya lo tengo montado en YouTube, entonces cuando llegue el momento, yo en la plataforma les anexo el link para que ustedes desarrollen el módulo financiero. Mi función en ese módulo financiero va a ser única y llanamente revisarlo y hacerle sugerencias en algunos casos, porque me interesa mucho la tasa interna de retorno y el valor presente neto. ¿Eso qué significa? Hombre, si alguien va a invertir en mi proyecto, ¿cuánto va a ganar? Y mi proyecto, ¿cuánto vale en este momentico en el papel? Entonces me interesan específicamente esos dos indicadores. Entonces haré los cambios que sean necesarios para que esos dos indicadores queden muy llevados hacia la realidad. Entonces esto para que lo tengan presente en el futuro y ustedes no tengan que hacer mucho esfuerzo construyendo un balance general, un estado de resultados, un flujo de caja, un punto de equilibrio y unos indicadores de rentabilidad. Ustedes simplemente se tienen que encargar de llenar una sola hoja de cálculo y los otros elementos se calcularán automáticamente. Entonces así ahorramos muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué sí queda pendiente? Que ustedes realmente logren entender o leer un balance general, esas cifras que están diciendo, un estado de resultados, ¿qué les está diciendo? Un flujo de caja, ¿qué les está diciendo? Entonces, para eso, en el módulo financiero, les voy a montar un libro que se llama Principios de Administración Financiera. ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes? Leer esa información. No les voy a evaluar ese tema, pero eso queda en responsabilidad de ustedes en caso tal de que se quieran empapar del tema. Entonces, no lo podemos evaluar porque no nos da tiempo, muchachos. Vuelvo e insisto, este curso es demasiado corto para la cantidad de información que les estoy suministrando. Entonces, es responsabilidad de ustedes como profesionales, si realmente quieren entender las finanzas de un proyecto o las finanzas de una organización, que se lo lean. Es algo gratuito que les estoy compartiendo, es algo que ustedes lo tienen que leer si realmente se interesan por estos temas. ¿Alguna otra apreciación, alguna duda de lo que hayamos explicado el día de hoy? ¿Algún comentario adicional que me quieran hacer, muchachos? Por nosotros todo muy claro, muchas gracias. Muy bien, Jan. Cilia, José, Raúl, Víctor, ¿algún otro comentario? Julián. Profe, nosotros también, pues estamos claros al momento en esta parte. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, antes de terminar el encuentro, es muy importante, así como les coloqué en el parroquial de la semana, por favor, yo no sé cuál es el problema que ustedes tienen, pero por favor, hay que evaluar a los docentes. Entonces, uno mira los resultados y de 50 personas o 70 personas que hay en un curso, solamente evalúan 10 o 15. Entonces, ¿qué está pasando con el resto? Yo sé que hay mucha carga académica, muchachos, pero recuerden que ustedes también contribuyen a la calidad institucional. Y entonces, escucha uno comentarios que no, es que el docente no sirve. Pero, ¿y entonces? ¿Por qué no lo evalúan? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, yo les monté a ustedes un anuncio y en ese anuncio les digo, por favor, califiquen a sus docentes. Eso hace parte fundamental de la gestión de la calidad institucional. ¿Qué otra cosa les tengo que decir? Sí, ténganme paciencia en la valoración de sus trabajos. Si yo les mostrara en este momentico la plataforma de lo que tengo que evaluar, muchachos, ustedes se quedan un poco asustados, pero es mi responsabilidad. Entonces ténganme paciencia que
yo voy a mirar a ver cómo nivelo la situación. Otra cosa que tengo que decirles que es, sí, el seminario de tendencias es management, que es el próximo martes y miércoles. Va a ser a partir de las 2 de la tarde. Entonces todo aquel que esté interesado se inscribe, que la información también se las envíe por la plataforma. El que quiera estar virtualmente, se les mandará el link para que puedan estar virtualmente en el seminario. Nuevas tendencias en el management. Los ingenieros informáticos deberían estar allí, ya que pueden adquirir algunas competencias administrativas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, creo que eso es todo, chicos. No es más, agradecerles su asistencia. Veo que han sido muy constantes en los encuentros, los felicito por eso, muchachos, y creo que la próxima semana no vamos a tener encuentros. Lo que sí es que dentro de 10 días vamos a tener nuestro último encuentro. Insisto, Cilia dice que no el sábado, listo, va a ser el jueves dentro de 15 días. Dentro de 15 días vamos a tener el próximo encuentro, ¿ok, Cilia? Muy bien. Profe, porque es que yo trabajo jueves, atiendo público, entonces imagínate yo diciéndole a un cliente, no, espéreme que escucho esta clase y luego lo atiendo, ¿no? No, tranquila, no hay problema. Yo me acomodo a sus necesidades. No, chicos, simplemente entonces despedirme. Bueno, que el próximo jueves a las 8 de la noche, ¿les parece el próximo jueves a las 8 de la noche? Dentro de 15 días, jueves a las 8 de la noche, ¿qué tal? Está bien. Bueno, listo. Entonces, pupitrazo aprobado dentro de 15 días, jueves a las 8 de la noche, el próximo encuentro, listo. Ya sé que va a ser a esa hora. Chicos, una feliz noche, Dios me los bendiga, se me cuidan bastante y nos estaremos comunicando dentro de 15 días en el próximo encuentro. Que estén muy bien y hasta luego. Feliz noche, Carlos. Muy bien, hasta luego.